Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Para esta manualidad precisaremos 3 trozos de alambre, más 29 tapas así como esta, una tapa grande y 2 de este tipo, un destornillador, un recubrimiento de bombillo de luz en desuso, estos son de plástico, y cinta negra. Lo primero que vamos a hacer es perforar así de esta manera, haciendo presión hacia abajo todas las tapas. Para la primera pierna precisaremos un trozo de alambre. Vamos a colocar la negra y 8 tapas color rojo. De la misma forma haremos la otra pierna. Y así nos tiene que quedar. Tomaremos esta tapa grande para hacer el cuerpo. En estos 3 puntos haremos donde pasará el alambre. Los orificios serán para la cabeza, para la cintura y los brazos. Colocaremos una tapa que será la cintura. Por esa tapa cruzaremos el alambre de las 2 piernas. Y ahora cruzaremos por el cuerpo. Este alambre se dividirá y pasará por los brazos. Lo haremos así de esta manera. En los brazos colocaremos 6 tapas. Lo mismo hacemos con el otro brazo. Y así nos tiene que quedar. Colocaremos la tercera alambre para hacer la cabeza. Perforaremos el bombillo así de esta manera. Colocaremos la cabeza por el alambre. La haremos pasar por el orificio. Por acá le haré otro orificio para que quede más seguro. Como ven, he colocado el alambre por los 2 orificios. Y ya está pronto para hacerle el diseño, porque queremos que se parezca a un soldado del juego de calamar.
Haremos su máscara. Colocaremos cinta de papel así de esta manera. Con la misma cinta le he hecho un triángulo, se lo colocaré así para aplicar la pintura acrílica color negro. Pintaremos la mitad del bombillo y lo colocaremos a secar. Una vez seco, pintaremos con pintura acrílica color roja, pero antes le colocaremos un papel para que no manche la pintura negra. Lo pondremos a secar. Con cinta negra haré el diseño de la campera y el cinto. Ya es hora de sacar el papel. Por aquí le pintaré con pintura acrílica color blanco. Y ya tenemos listo nuestro personaje. Espero que les haya gustado el proyecto y que me dejen un like por allí abajo. Suscríbanse y hasta la próxima.